Muy bien, gracias nuevamente. Y vamos a hablar acerca del síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada. Es una de las enfermedades que se conocen desde hace mucho tiempo y aún así sigue siendo una de las uveitis más invalidantes. Vamos a empezar viendo un caso clínico. Es una paciente mujer, tiene 60 años de edad, es comerciante, natural y procedente de Veracruz. Consulta por disminución de agudeza visual de 2 semanas de evolución, primero ojo izquierdo y luego se comprometió el ojo derecho asociado a tinnitus, vértigo, cefalea hemicránea izquierda. Los antecedentes son no contributorios para el caso y al explorarla, la agudeza visual del ojo derecho era de 20/400, capacidad visual máxima, ojo izquierdo cuenta 2 a 3 metros y las presiones en 14 y 12 milímetros de mercurio. El segmento anterior córnea transparente, celularidad, una cruz en ambos ojos, cristalino transparente. Y este es el fondo de ojo del ojo derecho. Pues podemos observar, hay un borramiento de los bordes de la papila, está congestiva además, tortuosidad vascular. Podemos observar estos pliegues que se evidencian en distintas zonas, en las inmediaciones del nervio óptico, en la mácula, que denotan líquido subretiniano que se está coleccionando hacia inferior para formar un desprendimiento de retina seroso. Este es el otro ojo, el nervio óptico similar, ¿no? Pérdida, borramiento completo de los bordes de la papila, líquido subretiniano, tortuosidad vascular y un desprendimiento de retina seroso muy importante hacia inferior. Pues es más o menos como llegan los pacientes con BKH, ¿no? Una enfermedad que fue conocida durante mucho tiempo como síndrome uveo-meningítico. Es una enfermedad inflamatoria multisistémica, es idiopática, asociada a panuveitis bilateral. Es bilateral, crónica y granulomatosa y se asocia a enfermedades que afectan otros sistemas, entre ellos el nervioso, auditivo y tegumentario. Es una de las uveitis, como les decía, más invalidantes y es de las más viejas también. Este autor, médico islámico, ahí por el 900 después de Cristo, en un libro muy famoso que se llama El Memorándum del Oculista, describe al BKH como una inflamación ocular de ambos ojos, seguida de blanqueamiento claro de cabello, cejas y pestañas. En 1873 Schenkel reporta nuevamente esta asociación. Hasta el 92, hasta 1892, Hutchinson reporta 2 casos que documentan la literatura médica. Y es hasta 1906 que el doctor Alfred Vogt describe la asociación de uveitis anterior bilateral, vitiligo, poliosis y disacusia. En 1926, este médico militar japonés, Isonuki Harada, describe la asociación de desprendimiento de retina seroso bilateral, coroiditis y pleiocitosis del nervio del líquido cefalorraquídeo. Algunos años después, Koyanagi, también Japón, describió 6 pacientes con idiociclitis crónica bilateral, vitiligo, alopecia, poliosis, sordera y tinnitus. Hasta entonces pues, se consideraban enfermedades muy aparte una de la otra, y es hasta el 32 y después en el 49 que estos autores Babel, Bruno y McPherson hacen un reporte y engloban todos estos hallazgos y reconocen que es parte de una misma enfermedad que muestra distintas etapas. McPherson en su publicación se refiere a estas describiendo lo siguiente: todas estas, aparentemente entidades separadas, constituyen un continuum de la misma enfermedad. Históricamente, pues hay muchos personajes también que se creen padecido esta enfermedad. Uno de ellos es Francisco de Goya, quien a sus 60 y tantos años padece una enfermedad que, según el autor que reporta esto en el Survey de oftalmología, dice: el gran artista español Goya fue golpeado por una severa enfermedad cerca de la mitad de su carrera. Las características principales: pérdida de visión y del oído, tinnitus, vértigo, debilidad severa en una parte del cuerpo, confusión, dolor abdominal y malestar general. Gracias a Dios salvó la enfermedad, conservó visión, siempre quedó con sordera de un ojo y le dedicó este autorretrato al médico que lo cuidó hasta que se compuso de la enfermedad que se presume es un BKH. Con respecto al cuadro clínico, pues esta enfermedad cursa con panuveitis bilateral, asociado a desprendimientos de retina serosos de ambos ojos, compromiso del sistema nervioso central, paciente presenta meningismo,
dolor de cabeza, pleocitosis del ligo cefalorraquídeo, manifestaciones auditivas como pérdida del oído y tinnitus, y manifestaciones cutáneas que generalmente son posteriores, ya crónicas, vitiligo, alopecia y poliosis. El síndrome de Boko-Yanagi-Arada se sabe cursa con 4 estadios clínicos. El primero, el prodrómico, en el que los síntomas son muy inespecíficos. El segundo es la fase uveítica o la fase aguda, en la que se presentan estos desprendimientos de retina serosos en ambos ojos. Luego viene la fase crónica o convaleciente o de convalescencia, en la que se observan cambios pigmentarios en tegumento, incluyendo en el ojo también. Vemos la aparición de este fondo en atardecer o sunset glow, los nódulos de Dahlen-Fuchs y el signo de Sugiura, que es un signo que es muy común en razas orientales, no tanto así en hispanas. Y finalmente la fase recurrente, que se caracteriza por compromiso inflamatorio del segmento anterior del ojo, es la que trae más complicaciones y alteraciones también pigmentarias en la retina. La fase prodrómica se caracteriza por síntomas inespecíficos, entre los que se cuentan fiebre, cefalea, náuseas, meningismo, vértigo y disacusia, rara vez parálisis de pares craneales, que también han sido descritas, y neuritis óptica. En el líquido cefalorraquídeo hay pleocitosis a predominio linfocítico y suele durar una semana más o menos. Luego viene la fase uveítica, que se caracteriza por disminución de agudeza visual, generalmente afecta un ojo y luego se suma a la afección del otro, fotofobia, iridociclitis, depósitos retroqueráticos, puede hipertensarse el ojo por distintos motivos y vitreitis. Al margen de esto, quiero decirles que esta es una de las enfermedades que puede producir glaucoma por cualquier mecanismo que se puedan imaginar. Es en esta fase que se puede observar si nosotros hacemos un VM, una congestión tan importante del cuerpo ciliar que puede anterovertirse y producir un bloqueo. Si hacemos una medición de la pared posterior de la coroides, generalmente en esta fase se observa ya un engrosamiento de esta. Aparecen los desprendimientos de retina, que generalmente son aislados y van coalesciendo para conformar un gran desprendimiento buloso. Como veíamos en el caso de nuestra paciente, pues hay compromiso del nervio óptico. En este caso también, si ven, se están formando ya desprendimientos de retina, se está coleccionando líquido, por eso vemos pliegues maculares y congestión del nervio óptico en este otro caso. La tercera fase es la de convalescencia. Los desprendimientos de retina van remitiendo poco a poco y se abate la inflamación. Conforme la inflamación va desapareciendo, la redistribución pigmentaria va a generar el famoso sunset glow o fondo en atardecer, este fondo que es naranja y del que vamos a ver unas fotos a continuación. Se observan múltiples lesiones atróficas distribuidas en todo el fondo a predominio inferior, se llaman cicatrices numulares y zonas de atrofia que dejan los nódulos de Dahlen-Fuchs, y el signo de Sugiura, que les decía, es más frecuente en razas orientales. Este es el caso de un paciente, ya habíamos visto la foto anteriormente, se observa líquido subretiniano, congestión de nervio óptico, B20-400 en la fase aguda, y ya que pasa a la fase aguda y entra en fase de convalescencia, pues el nervio óptico ya tiene un aspecto más normal, pero sí ha empezado a redistribuir el pigmento en el fondo de ojo, y ve 20-42 meses después. Fíjense en esta intersección vascular para que me crean que es realmente el mismo ojo, y así es como está el paciente ahorita. Es otro caso en el que ya se ve un poco mejor el clásico aspecto que tiene el fondo en atardecer. El mismo paciente, hacia inferior, pues tiene estas cicatrices atróficas, que son las cicatrices numulares. Y la cuarta fase ya es la fase de recurrencia, que es la fase en la que se va a inflamar ya no el segmento posterior del ojo, sino el segmento anterior del ojo, y va a generar una serie de complicaciones que van a comprometer a futuro la visión del paciente. La inflamación anterior es la característica. En ausencia de compromiso del segmento posterior, se forman sinequias, se puede producir un bloqueo pupilar, atrofia de iris, cataratas y glaucoma, y a nivel posterior se pueden formar membranas neovasculares o fibrosis subretiniana. Son pacientes en fase de recurrencia, todos con BKH, ¿no? Observen aquí la seclusión pupilar, es otra paciente que ha demandado de realizar una iridectomía quirúrgica, ¿no? Otro paciente con redistribución y atrofia iridiana y seclusión pupilar, aquí apareció una membrana inclusive precristaliniana. Este es un paciente que traía una agudeza visual de cuentadedos 1 metro, cambios importantes en el iris, una membrana pupilar que no permite la dilatación, sinequias en esta zona,
una catarata más o menos importante. No se lograba un control adecuado y recurría. Una vez que se logró, pues se propuso hacer una vitrectolensectomía, y ya que pudimos ver el fondo de ojo, pues nos encontramos con esto, una extensa cicatriz fibrosa subretiniana que por supuesto va a limitar el pronóstico visual del paciente. Es otro paciente similar, sinequias posteriores muy importantes, una membrana, una opacidad cristaliniana. Al operarlo, pues nos asomamos y vemos esta fibrosis subretiniana que compromete el nervio óptico. Las manifestaciones sistémicas del VKH pues van a comprometer meninges, piel y oído interno. Los síntomas neurológicos generalmente se presentan en fase prodrómica y se caracterizan por meningismo, encefalitis, parálisis de los nervios craneales, afasia, cambios de la personalidad, pérdida de conciencia y convulsiones. Los síntomas auditivos se pueden presentar en cualquiera de las tres fases. Tinnitus, hipoacusia y vértigo van a ser los síntomas cardinales. Y las manifestaciones dermatológicas generalmente se presentan en la fase de convalescencia y van a producir vitiligo, alopecia y poliosis. Ese es otro paciente, ese es un paciente que nos hizo favor de mostrarnos la doctora Borduin, ¿no? Se los muestro porque es muy importante lo que en un momento dijo la doctora Lizana. Es muy difícil que encontremos un VKH completo, ¿no? Ahorita vamos a hablar de cuándo se habla de completo, incompleto, probable, pero este paciente traía una alopecia que es muy evidente, había pérdida de cejas inclusive, ¿no? Por acá podemos ver despigmentación de la piel y trae poliosis que generalmente o clásicamente se ha descrito sobre todo de la pestaña del párpado superior. El paciente estaba cursando con una recurrencia, podemos observar en el ojo derecho estos precipitados retroqueráticos más o menos importantes, son como medianos, pigmentados, y en el otro ojo precipitados retroqueráticos en grasa de carnero, una importante inyección ciliar. Y pues los hallazgos en las manifestaciones sistémicas han sido ya descritos por varios autores. Les traía nada más este cuadro para recordar un poco lo que nos decía la doctora Lizana, que es importante y hay que considerar también en esta enfermedad la raza. En los pacientes hispánicos y no hispánicos americanos que se han estudiado, pues las principales manifestaciones sistémicas serían las neurológicas, seguidas de las cutáneas, pero observen los pacientes japoneses, ¿no? En un importante porcentaje cursan con manifestaciones sistémicas a todo nivel, y es por eso que las descripciones clásicas de los VKHs completos pues son en pacientes japoneses, ¿no? Pacientes orientales. Las complicaciones del VKH también se han descrito ya y se identifican de la siguiente manera. Las cataratas ocupan un 44%, seguidas del glaucoma con 29%, formación de membranas neovasculares en el 15% y fibrosis retiniana en el 8%. También se han tratado de identificar qué factores pronósticos pues, van a determinar la visión del paciente. La edad avanzada es un factor pronóstico, la fase uveítico prolongada y la presencia de una membrana neovascular, por supuesto, va a disminuir el pronóstico visual. En este estudio, Reed también hace un análisis de estos factores pronósticos y encuentra que es estadísticamente significativo el número de recurrencias, la agudeza visual con la que se presenta el paciente en la fase aguda, agudezas visuales menores, pues el pronóstico visual va a ser menor. La sumatoria de las complicaciones, a mayor número de complicaciones, obviamente el pronóstico va a ser menor, y si el paciente ha sido operado o no. Ocurre comúnmente en individuos pigmentados, en asiáticos, hispanos, nativoamericanos, y es raro en caucásicos. Eso hizo pensar que se trata de una cuestión de pigmento, pero podríamos preguntarnos por qué las razas negras no padecen de manera tan importante de esta enfermedad. Se cree más bien que hay una cuestión genética. Las mujeres se afectan discretamente más que los hombres, es más común entre la tercera y quinta década de la vida, y es importante recordar que los extremos de la vida presentan una enfermedad mucho más agresiva. Existe una relación con estos antígenos leucocitarios humanos, DR4, DW54 y DRB10405, y esta asociación se ha descrito en japoneses, coreanos, italianos, mexicanos y chinos. Existe un reporte en la literatura de gemelos monocigóticos que presentaron un cuadro simultáneamente. Es un desorden que está mediado por linfocitos T, están dirigidos contra los melanocitos en todos los sistemas de la economía que tengan pues, estas células, y las proteínas que se cree estimulan el sistema inmune para inducir esta respuesta se ha llamado tirosinasa o tirosinasa-like. Histológicamente se va a ver una infiltración del tracto uveal, es granulomatosa, no necrotizante,
Se extiende desde la coriocapilaris hasta la retina subyacente. Van a predominar los linfocitos, pero además encontramos otras estirpes celulares. Y los nódulos de Dahlen-Fuchs van a contener macrófagos, células epitelioides y linfocitos. Se sabe también que con el tiempo pues los nódulos de Dahlen-Fuchs van cambiando con respecto a su histopatología. En la fase uveítica, las células que predominan en estos nódulos van a ser células epiteliales, pigmentadas, linfocitos y macrófagos, y en la fase crónica son células epiteliales que contienen un material acelular que se va atrofiando para dejar estas cicatrices numulares en la fase convalescencia. El diagnóstico diferencial pues hay que hacerlo con oftalmia simpática, ahí es importante saber el antecedente de trauma. La corioretinopatía serosa central pues es como causa de desprendimiento de retina seroso. Leucemia aguda, linfoma de células B, carcinoma metastásico, entre otras enfermedades. ¿Qué estudios paraclínicos podemos solicitar? Una fluorangiografía siempre es útil. El ultrasonido nos va a permitir observar datos que no podemos ver a veces en pacientes que están cursando con recurrencias, ya están secluidos, o en cualquier fase para ver cómo está el grosor coroideo, VM para explorar cómo está el cuerpo ciliar, y la punción lumbar nos va a permitir evidenciar la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo. Estos son los criterios revisados de BKH del 2001, que son los que están vigentes, y el punto número 1 pues, nos dice que el paciente no debe tener historia de trauma ocular. El segundo punto, no debe haber evidencia de otra enfermedad ocular o sistémica que pueda estar asociada a estos cambios inflamatorios oculares. El tercer punto nos dice que debe tratarse una enfermedad bilateral y nos describe todas las características que hemos ya revisado hasta el momento. El cuarto punto nos habla acerca de los hallazgos neurológicos y auditivos, y el quinto punto de los hallazgos dermatológicos. Se considera un BKH completo cuando se cumplen los criterios del 1 al 5, un incompleto cuando se cumple con los criterios del 1 al 3 o el 4 y 5, y el probable es el que requiere los criterios 1, 2 y 3. Es difícil encontrar un BKH completo, ¿no? Por lo general llegan formas incompletas, entonces es importante saber reconocerlo. El tratamiento se basa en los esteroides, es la piedra angular para el manejo del BKH. Se puede administrar por vía tópica, paraocular, sistémica, bolos. Ya hay dispositivos de liberación prolongada de hexametasona que se pueden utilizar en fases recurrentes. Yamanaka, este autor japonés, describió la utilidad de los bolos de metilprednisolona, los aplicaba y hacía tomografías seriadas y fue documentando cómo los desprendimientos de retina iban cediendo. Y él es un poco aventurado quizá en sus conclusiones, pero él dice que si los desprendimientos de retina no ceden con esteroides hay que reconsiderar el diagnóstico. Ahora se sabe que hay un grupo de pacientes que son resistentes al manejo esteroideo. A pesar del manejo adecuado, las recurrencias pues, van a presentarse a largo plazo y es importante considerar la utilización de medicinas que sí podamos usar por un largo periodo de tiempo, y es por eso que se conoce ahora que el BKH es una entidad que va a demandar la utilización de inmunosupresores. Esto también ya fue estudiado y en este reporte del doctor Paredes y el doctor Foster se compararon dos grupos, ¿no? Un grupo de pacientes en los que se daba terapia esteroidea prolongada y un grupo de pacientes en los que se inició inmunosupresión temprana, y ellos encontraron que sí era estadísticamente significativa la diferencia del pronóstico visual en este segundo grupo de pacientes. Los inmunosupresores que podemos utilizar o que se utilizan en el BKH son los que están descritos aquí. En lo particular, la ciclofosfamida da muy buenos resultados. ¿Y qué se está haciendo ahorita? Pues ya están saliendo los reportes acerca del uso de los biológicos para el manejo de estas enfermedades inflamatorias, y parece ser prometedor. Según este artículo, hace algo similar a lo que hizo Yamaka con los esteroides, y encuentran que hay una respuesta importante de estos pacientes que fueron estudiados en fase uveítica, en fase aguda. Eso es lo que les quería traer acerca de BKH. Gracias.